Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido o bienvenida a tu espacio de cafeterapia. Yo soy Tania, artista, artesana y terapeuta, y en el episodio de hoy vamos a continuar con esta miniserie sobre los principios herméticos. El principio que corresponde tocar el día de hoy es el principio de vibración. Si no sabes de qué estoy hablando, te recomiendo ver los 2 episodios anteriores. Y también el que se llama ¿Qué onda con el universo? Ahí hablo sobre una introducción primero a los 7 principios herméticos y estoy desglosando cada uno de ellos. Para continuar les voy a compartir nuevamente un fragmento de el escrito de Hermes Trismegisto y les recuerdo que yo lo estoy leyendo en el libro de Manly Palmer Hall, Las enseñanzas secretas de todos los tiempos. Y vamos a hacer un repaso. Les voy a leer nuevamente los fragmentos, una parte de los fragmentos leídos con anterioridad, porque creo que se puede entender mejor. Entonces, comenzamos aquí. Antes de que se formara el universo visible, se fabricó un molde llamado arquetipo, y dicho arquetipo estaba en la mente suprema, mucho antes de que comenzara el proceso de creación. Observando los arquetipos, la mente quedó prendada de sus propios pensamientos, de modo que, tomando la palabra como un martillo poderoso, fue abriendo cavernas en el espacio primigenio y reproduciendo la forma de las esferas en el molde del arquetipo, y al mismo tiempo sembró en los cuerpos recién creados las semillas de las cosas vivas. La oscuridad inferior, al recibir el martillo de la palabra, se convirtió en un universo ordenado. Los elementos se separaron en niveles, y en cada uno surgieron criaturas vivas. El Ser Supremo, la mente, masculino y femenino, produjo la palabra, y la palabra, suspendida entre la luz y la oscuridad, se expresó en otra mente llamada el obrero, el maestro constructor o el hacedor de objetos. De esta manera se consiguió, oh Hermes, desplazándose por el espacio como un soplo, la palabra produjo el fuego por la fricción de su movimiento. Por consiguiente, el fuego se llama hijo del esfuerzo. El obrero atravesó el universo como un torbellino, y con la fricción hizo que las sustancias vibraran y resplandeciesen. El hijo del esfuerzo formó de este modo los 7 gobernadores, los espíritus de los planetas, cuyas órbitas delimitaban el mundo, y los 7 gobernadores controlaban el mundo mediante el poder misterioso llamado destino, que les había concedido el obrero ardiente. Cuando la segunda mente, o el obrero, hubo organizado el caos, la palabra de Dios salió enseguida de su prisión material, dejando a los elementos sin la razón, y se unió a la naturaleza del obrero ardiente. Entonces, la segunda mente, junto con la palabra que se había elevado, se estableció en medio del universo, e hizo girar las ruedas de los poderes celestiales, y así continuará, desde un comienzo infinito hasta un final infinito, porque el principio y el fin están en el mismo lugar y estado. Entonces los elementos vueltos hacia abajo y desprovistos de razonamiento produjeron criaturas sin razón. La sustancia no podía proporcionar razón, porque la razón había salido de ella. El aire produjo objetos voladores y las aguas objetos nadadores. La tierra concibió extraños animales de 4 patas que se arrastran, dragones, demonios complejos y monstruos grotescos. Entonces el Padre, la mente suprema, al ser la luz y la vida, creó a su imagen un hombre universal espléndido, no un hombre terrenal, sino un hombre celestial, que vivía en la luz de Dios. La mente suprema amó al hombre que había creado, y le entregó el control de las creaciones y las pericias. Y hasta aquí lo voy a dejar por el día de hoy. Si tú de casualidad eres católico o has leído la Biblia o escuchado alguna vez la historia del Génesis que hay en la Biblia, tal vez notes que se parece un poquito en algunas partes. Y vamos a hacer un repaso. El primer principio hermético, la primera ley, es la ley del mentalismo, que dice que todo es mente y el universo es mental y todo pertenece a la misma mente, que sería lo que en este fragmento llaman la sustancia. Después vino la segunda ley, el principio de correspondencia, como es arriba es abajo y como es abajo es arriba, cuando hablaba de que la razón, o sea la palabra,
dividió y ordenó al caos, dividió entre luz y oscuridad y ordenó todo. Entonces es como que se dividió en dos, la parte que va hacia abajo, hacia la materia, y la parte que va hacia la luz, hacia el vacío. Y ahí en toda la creación está la sustancia. Aquí también el fragmento nos habla un poquito más de que se separaron los elementos y se dividieron en niveles, hacia abajo, hacia la materia, bueno, abajo entre comillas. Y en cada uno de estos niveles los elementos fueron formando criaturas, y habla de algunos monstruos, criaturas de agua, de tierra, en fin, de todos los elementos. Y después cuentan que la razón, la palabra, salió de la materia, salió del mundo de los elementos y regresó, entre comillas, hacia arriba, junto con la segunda mente, el ordenador, el obrero. Y entonces las criaturas que nacieron ahí abajo, otra vez, entre comillas, en el mundo material, nacieron sin razón, porque la razón ya había salido de la sustancia. Entonces no había forma de que tuvieran razón, porque la razón ya no estaba ahí. Pero cuando la razón se juntó con el obrero, se colocaron en el medio e hicieron girar todo. Y con ese movimiento de la fricción que generó la palabra, la razón, en el orden que había impuesto el obrero, todo empieza a moverse, todo empieza a vibrar, los planetas empiezan a girar y nuestro universo comienza con sus ciclos de movimiento. Y no sé ustedes, a mí me parece bellísimo este fragmento porque explica, aparte del tercer principio, que es el principio de vibración, que nada está inmóvil, que todo se mueve y que todo vibra, pues la creación del universo, el cómo se fue dando la vida desde la perspectiva de Hermes, que fue lo que aprendió del dragón. Y bueno, ya yendo más hacia la parte práctica del principio de vibración, tenemos también esta frase famosísima de la única constante en la vida es el cambio. Y ya voy a cambiar por movimiento. La única constante en esta vida es el movimiento. Todo siempre está en movimiento. Desde los planetas, que son los cuerpos que tenemos más cercanos, las estrellas, los animales, las plantas, las estaciones, el tiempo, nosotros, nuestro microcosmos, en nuestro cuerpo también siempre hay movimiento, se está moviendo la energía, los fluidos, latiendo el corazón, se mueve la sangre. Bueno, todo está en constante movimiento, en vibración. Y si ustedes recuerdan de sus clases de física, la vibración tiene amplitud y longitud de onda. Mientras más amplia sea la onda, era la amplitud y frecuencia, mientras más amplia sea la onda, menor es la frecuencia, más lenta se vuelve, y mientras más pequeña es la onda, mayor frecuencia, entonces vibra más rápido. De aquí, de este principio, sale todo lo que llaman de vibra bonito y qué buena vibra y tienes que subir la vibración y vibrar alto y todas estas cosas, porque a mayor frecuencia de vibración significa que la longitud de onda es más corta y por lo tanto la materialidad es menor. Cuando las ondas son más grandes, se vuelven más lentas la frecuencia y entonces la energía es más densa, y mientras más se densifica la energía, más se materializa. Aquí lo podemos ver en la Tierra como en elementos como el plomo y el algodón que tienen sus átomos y moléculas vibrando en frecuencias distintas. Y así todo tiene su frecuencia propia, única, a la que está vibrando. En el caso de nosotros como humanos, y ya llevándolo a aplicaciones en cuanto a desarrollo personal, las emociones también tienen su frecuencia de vibración. Y hay emociones que vibran con mayor frecuencia y emociones que vibran con menor frecuencia. Hay unas imágenes bien bonitas que se llaman escala vibracional de las emociones,
Y ahí está representado con colores y todo muy esquemático cómo vibran las emociones. De las emociones que tenemos de más baja vibración están la culpa, la vergüenza, y así van subiendo la ira, luego la tristeza, hasta que en lo más alto tenemos, me parece que es la gratitud. La alegría todavía no es tan alta como la gratitud, la paz, la tranquilidad, estos estados que, bueno, no son emociones, ¿verdad? Son estados, pero espero que se entienda el punto, que para esto nos sirve el conocer estos principios y el saber cómo se aplican y cómo existen en nuestra realidad. También aquí entra la cuestión de los chakras que veían en medicina china, porque cada chakra tiene su vibración específica con la que se activa, y si no está vibrando en esa vibración, en esa frecuencia, se bloquea o se estanca la energía ahí. Y entonces así es como ellos identificaban los daños tanto emocionales como físicos. También los colores, por eso a cada chakra se le atribuye un color. Y si nos ponemos ya más bueno, si amplificamos esta cuestión, también cada color tiene su representación con uno de los 7 arcángeles, que a su vez tienen su representación con uno de los 7 planetas. Entonces, en realidad hay muchas formas distintas en las que como humanidad hemos ido entendiendo este principio, no nada más con estos textos ocultos de Hermes Trismegisto. También los griegos en su mitología identificaban 7 dioses primordiales, los nórdicos, los celtas, los mexicas, bueno, los Vedas, los hindúes sí tenían más, pero el punto es que se han identificado en distintas culturas, en distintas partes del mundo, y a lo largo de todo el tiempo que como humanos hemos estado explorándonos y explorando nuestro universo, esos 7 poderes, esas 7 vibraciones o esas 7 esferas distintas, de muchas formas hemos podido identificar que existen estas vibraciones primordiales que, claro, ya después se combinan, y entre los rangos que hay de frecuencia entre una y otra, pues es todo un espectro vibracional infinito en el que nos podemos colocar. Pero hay ya muchos estudios también de física cuántica que demuestran que todo está en movimiento, que la luz y la materia realmente se conforman por los mismos átomos, las mismas partículas, nada más cambia cómo se comportan en cuanto a vibración, y dependiendo de las mentes que estén alrededor del observador, pero que todo está vibrando pues ya es algo comprobado. Y así como la materia, pues también está la energía, los colores, la luz, el sonido. Y aquí también entra una parte bien interesante, que es la información. La información, dependiendo de cómo sea, genera vibraciones. Si nosotros recibimos una noticia buena, nos provoca alguna emoción que genera un tipo de vibración. Y si nosotros recibimos una mala noticia, nos provoca otro tipo de emoción que genera un distinto tipo de vibración. Esto es bien importante para la salud física, mental, energética y emocional, porque aquí es en donde se conjuntan todos los cuerpos, nuestros 5 cuerpos, que son el físico, energético, mental, emocional y espiritual, se juntan, se unen en la vibración. Si sentimos una emoción que genera una vibración más hacia lo positivo, nos va a llevar al cuerpo mental a pensar cosas positivas que van a mantener esa vibración. La energía evidentemente va a subir su vibración, y todo el cuerpo físico también va a tener sus consecuencias, porque la vibración es movimiento y nuestro cuerpo físico está lleno de formas distintas en las que puede moverse. Esto mismo pasa con las cuestiones negativas de vibración lenta o de más baja frecuencia. Y es por eso que es muy importante cuidar el tema de la vibración, tanto en la vibración que nosotros estamos generando como en la vibración que nosotros recibimos, porque
así como somos generadores de energía y movimiento y tenemos nuestro campo electromagnético, también somos como antenitas, receptoras del campo electromagnético de lo que hay a nuestro alrededor, no solo de las personas, plantas y animales, también de los aparatos electrónicos que tenemos hoy en día, los receptores de Wi-Fi, pues todo, incluso las pinturas que tenemos en las paredes de nuestras casas, pues tienen algún tipo de color, de paleta de colores, y los colores son una forma en la que se reflejan las ondas de luz. Por lo tanto, también nos están reflejando cierta vibración. No es lo mismo estar en un lugar pintado de un color claro que pintado de un color oscuro. Y así como todo lo que nos rodea nos está emitiendo o reflejando algún tipo de vibración. Por eso es bien importante tener estas cosas presentes para ir desarrollando nuestro propio discernimiento, nuestras propias decisiones acerca de las vibraciones que queremos emitir, pero también de las que permitimos que vengan a nosotros. Y les decía también el episodio pasado que ha estado bien curioso de pronto con el podcast, porque este tipo de información, bueno, toda la información son ondas de sonido. Las palabras tienen su frecuencia, también su vibración. No es el mismo nivel de vibración si yo digo una palabra bonita que una palabra fea o que tenga una connotación o un significado negativo. Entonces, este tipo de vibración de usar términos como el obrero, la segunda mente, la sustancia, las 7 esferas, no sé, este tipo de términos también tienen su vibración. Es por eso que el escucharlos o el escuchar cierta terminología como que también nos lleva a cierta vibración. Escuchar ciertas palabras como el famosísimo Om en las meditaciones o los sonidos, todos tienen su vibración, su gama vibracional. Y a mí me parece curioso que de repente pareciera como que esta información es pesada porque luego hay episodios que grabo y pues no sé, termino de grabar, lo subo y ya. Y hay episodios como este que se me traba el archivo, que hay un chorro de interferencia, que queda bien pesado y no lo puedo subir y batallo y luego se me borran. Bueno, pasan muchas cosas y yo pienso que la vibración también entra por ahí. O estas cosas que dicen que las impresoras huelen el miedo. Yo pienso que sí, no tal cual que huelen el miedo, sino que cuando tenemos miedo o estamos ansiosos por una entrega o por tener prisa por algo, despedimos esta vibración de prisa, de miedo, de ansiedad, y eso a fin de cuentas interactúa con el campo electromagnético que hay a nuestro alrededor, y los aparatos electrónicos pues son susceptibles a nuestro campo electromagnético. De hecho, a mí también me ha pasado con el celular y con el control de la tele, que en momentos en los que estoy así como enojada o muy frustrada o principalmente enojada, no funcionan. Se me traba el celular o se me traba el control. Y lo he comprobado porque luego le decía a mi hermano, a ver, tú cámbiale. Y le doy el control y él le cambia luego. Entonces, bueno, también creo que es alguna cuestión por ahí de conciencia, como de relacionar estas cosas, porque si no las relacionas no tiene ningún sentido. Solo si a ustedes les hace sentido como estas teorías, pues pueden intentar comprobarlas también por su propia cuenta y ver cómo es que su vibración y sus emociones afectan al mundo alrededor. Y bueno, ya nada más como última idea, si nuestra vibración y nuestras emociones afectan a nuestro campo electromagnético y a los aparatos electrónicos de nuestro alrededor, pues evidentemente y con más razón y con más intensidad afectan también a las otras personas, al campo de las demás personas. Y por eso dicen que eres el resultado de las personas con las que más tiempo pasas, porque a fin de cuentas estamos vibrando en esas emociones y recibiendo constantemente esas vibraciones. Así es que también es un poco para reflexionar el qué vibración estás compartiendo con tus seres queridos, con las personas con las que más tiempo pasas, y qué vibración estás permitiéndote recibir de las personas con las que más tiempo pasas.
Yo antes no lo veía tan claro o tan evidente, pero de pronto, poniendo atención a estas cuestiones, me he dado cuenta de que sí, hay personas que yo llego en un estado neutral a verlas, y cuando me separo de ellas o cuando dejo de verlas me siento más estresada, y hay personas que todo lo contrario, me siento más en calma o más en paz. Pues es para pensarlo, como con quién compartimos nuestra energía, nuestra vibración, y cómo nos dejamos influir. También con la información. La información que hay ahora en redes sociales, en plataformas, en la tele, pues no es lo mismo recibir información que se puso hacia el mundo con una vibración bonita, con alguna idea de que la información sea para algo mejor, a recibir información que se puso con la idea de manipular o de controlar o de generar algún daño. Así es que también junto con las personas, pues sería lindo poner atención a la información a la que nos exponemos, a la información que ponemos allá afuera, a la intención con la que generamos las cosas, porque todo eso lleva cargada nuestra vibración y puede mover al mundo de formas que no vemos y a lo mejor ni nos imaginamos, pero si queremos ver y queremos escuchar, nos podemos dar cuenta. Eso es todo por ahora. Yo espero que estés muy bien, espero que este contenido te sea de utilidad de alguna manera, y te mando un abrazo grande. Nos vemos a la que sigue. Bye.